Hola amigos, buenos días. Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, el director de ministerios es Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de estar aquí con ustedes, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con un día nuevo hoy, 7 de septiembre del año 2025, equivale el día 14 del mes de Elul, de acuerdo al calendario de Gilel. Como ustedes saben, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el ministerio que se encarga de enseñar la Sagrada Escritura desde la perspectiva hebrea. Nuestro ministerio tiene un centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico del Camino Nazareno, ubicado en la carretera 511 del barrio Real Anón en Ponce, específicamente en el kilómetro 1.8. En el centro comercial Plaza Real Anón, allí al entrar inmediatamente a mano derecha, vas a encontrar dos estacionamientos a mano izquierda, el segundo edificio pintado de blanco y gris dando para la parte posterior del edificio hay una cortina azul y está la entrada a nuestro centro de estudio. Les tendremos la más cordial invitación a nuestro centro de estudio a aquellas personas que desean conocer al Mesías judío, a Jesús de Nazaret, su vida, obra, su pensamiento, el pensamiento conceptual judío del cual él participó. Una vez conversaba con un amigo y le decía, si Jesús de Nazaret caminara entre nosotros hoy, ¿iría a la iglesia un domingo o visitaría una sinagoga? Este amigo se queda mirando, sorprendido, porque no sabía qué responderme. A lo cual yo le digo, de seguro iría a una sinagoga porque Jesús no conocía el concepto de las iglesias y la idea de asistir a una iglesia los domingos. Y no lo tome a mal, de ninguna forma estamos diciendo que sea algo malo, sino que debemos entender el mundo cultural de Jesús y su forma de pensamiento para poder nosotros a la misma vez poder adentrarnos a los textos que hablan de él y las respuestas y las cosas que él hizo y poder entenderlo desde esta perspectiva. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio. Tenemos una página web, elcaminonazareno.com, y allí, además de esta parte de participación, pues tenemos diversos videos y enseñanzas que hemos transmitido a lo largo de los años que llevamos, además de estar aquí en este programa por muchos largos años, y le doy gracias al Eterno y a la familia PAB por este espacio. Vamos a lo que vinimos. Hoy quiero conversar con ustedes un poco de un texto del Evangelio de Juan basado en una pregunta que me hizo una persona hace unos días atrás, a lo que pues abundé un poco en nuestro centro de estudio ayer y hoy pues quiero también compartirlo con ustedes. Y el texto se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, específicamente el versículo 31. O podríamos decir a partir del versículo 31. Y aquí en este programa y también en nuestro centro de estudio he enfatizado muchísimo la importancia de nosotros retomar el pensamiento conceptual judío del mundo del Segundo Templo. Estudiar la literatura que rodeaba al pueblo de Israel de ese entonces, conocer los diversos judaísmos que existían en el mundo del Segundo Templo, porque el judaísmo del Segundo Templo no era un judaísmo uniforme. O sea, cuando decimos uniforme, queremos decir con esto que no existía un solo judaísmo o una sola forma de comprender y aplicar las leyes divinas a la vida cotidiana. Estaban los fariseos. Dentro de los fariseos estaban las dos escuelas más importantes del mundo fariseo, que es la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Estas son las dos escuelas más influyentes en el mundo fariseo. Y importante saber, como dato histórico, que la escuela que predominaba el mundo fariseo del mundo de esta época del Segundo Templo era la escuela de Shammai. Y Bet Shammai era una escuela farisea muy, muy estricta en su observancia, y a su vez son de los a los que Yeshua hace alusión cuando dice y atan cargas pesadas. También tenemos los saduceos, que son un vástago de los hijos de Sadoc, donde estos saduceos pues tenían una forma de leer la escritura y entenderla muy diferente a la de los fariseos. Los fariseos son los que empiezan a hablar de ángeles, demonios, resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Y el concepto de la reinterpretación de la escritura, o la aplicación de la revelación divina, específicamente la Torá, a la vida cotidiana. Son los fariseos los que se llevan las leyes divinas
a la sinagoga y a las casas. Los textos que hablan sobre las leyes rituales del templo, los fariseos son los que empiezan a hablar de esto ya desde la perspectiva del hogar de la persona. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Los saduceos decían que la escritura es tal como es, que no hay tal cosa como la interpretación o la lectura más profunda del texto, o sea, múltiples niveles de comprensión. Así que si usted es una persona que piensa que la escritura es literal y no hay nada más fuera de eso, pues usted está pensando como los saduceos que pensaban así. Incluso los saduceos fueron el grupo sectario que más Jesús señaló en el mundo del segundo templo. Y está el judaísmo conocido como el de los esenios, que es el judaísmo que tenemos evidencia de esto en los rollos del Mar Muerto, esta literatura del rollo del Mar Muerto. La identificación esenio es para efectos académicos, no existe ningún documento de este grupo sectario del Segundo Templo que se autollamara los esenios, así que esto es un título que se le da en el mundo académico, una identificación que surge de Filón de Alejandría y de otros textos como lo es los escritos de Flavio Josefo, entre otros. Y estos son los más conocidos. El judaísmo de los celotes, que es este judaísmo revolucionario, nacional e independentista, si podemos llamarlo en lenguaje moderno así, que del cual Judas Iscariote pertenecía. Esto es clave porque cuando Judas Iscariote entrega a Jesús, lo está entregando para forzar a que Jesús se le revelara como el Mesías guerrero que liberaría a Israel de la opresión de Roma. Y esta es la razón por la cual Judas entrega a Jesús e incluso lo besa para relacionar ese beso con el texto de Salmo número 2 cuando dice, besen al Hijo, no sea que Él se aire. Y pues hay una relación en ese beso de Judas con esto. Pero muy pocas personas conocen el judaísmo heleno. El judaísmo heleno nace a partir de la toma de Jerusalén y de la tierra de Israel por parte de los griegos. Eso es para la época de Alejandro el Grande, aunque no hay evidencia histórica de que Alejandro haya pisado alguna vez Jerusalén. Existe dentro del pueblo de Israel leyendas sobre este tema. Lo que sí podemos decir es que hay evidencia arqueológica e histórica de la influencia helena en el mundo del Segundo Templo. Esto significa que tal vez, aunque Alejandro no haya pisado el lugar, sí el mundo cultural griego llegó a Israel, llegó a la tierra a la Judea del Segundo Templo, a Jerusalén. Y este mundo cultural influenció grandísimo en la forma de pensar de muchos judíos, a lo que llevó a que muchos abandonaran las leyes ancestrales y la identidad judía de ese entonces para adoptar una cultura nueva. Es como decir aquí en Puerto Rico, dejamos de ser jíbaros y nos convertimos en americanos, por decirlo así, en el idioma que usted pueda entenderlo. Dejamos de comer tostones de pana y empezamos a comer papas fritas, donde en Puerto Rico no se producen las papas. Utilizo este ejemplo para que usted pueda entender a lo que estamos diciendo. Y aquí, pues, esta influencia cultural va mucho más allá de una dieta o una forma de vestimenta, también aplica a una forma de pensamiento. Y muy pocas personas han tenido la oportunidad de poder estudiar la literatura del judaísmo heleno, donde hay mucho libro o mucha literatura de ese pensamiento que muy pocas personas conocen. Incluso en una obra importantísima del profesor James Charlesworth, usted va a encontrar allí los rezos, las oraciones que se hacían en las sinagogas judío-helenas de que él recopila en esta obra que se conoce como la pseudoepigrafía del Antiguo Testamento, se llama traducido al español, obviamente el nombre es en inglés.
Y conocer este judaísmo heleno es bien importante porque este es el judaísmo heleno que Pablo se va a enfrentar o Pablo va a llevar el mensaje de la mesianidad de Yeshua. Y es a estos judíos helenos donde es en esto, la sinagoga de estos judíos helenos, donde están los gentiles que Pablo también va a alcanzar. Así que este evangelio que Pablo va a llevar a los gentiles, a las naciones, que es lo que significa gentiles en sí, a las naciones va a tocar también a los judíos helenos del mundo del segundo templo, a lo que los judíos helenos van a protestar, no porque Pablo está mostrando la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, como algunos habían interpretado, que ya gracias al Eterno, pues dentro de los círculos de los estudios serios de la Escritura se ha mostrado que eso no es la razón de esta situación, sino que la razón por la cual se están oponiendo a que Pablo anuncie a otro rey fuera del César y a otro dios fuera del dios de los dioses de las regiones donde esto vivía, estaba relacionado a la problemática social de la vida fuera de la tierra de Israel. En cada ciudad del mundo del segundo templo fue en las afueras del mundo del segundo templo, o sea, en los territorios donde estaba el gobierno romano de aquel entonces, en cada ciudad había un dios allí proclamado, que era el dios de esa región. Y los habitantes de ese lugar entendían que si se aplacaba o se mantenía ese Dios contento, no habían plagas, enfermedades y todo el mundo podía vivir en paz en ese lugar. Y a la misma vez, pues, se proclamaba a la lealtad y la fidelidad al Señor llamado el César, o conocido como el César, que es el emperador romano o el rey romano, podemos decirlo así. Ese es el señor de esa región y es el que tenía poder para salvar a la ciudad de ataques enemigos y libertarlos de la opresión de tal vez un invasor que podía llegar por ahí. Y todo este mundo es el que Pablo está tratando cuando habla de un solo Señor, Jesús. Por ejemplo, en la carta a los de Corintios, cuando Pablo Tarso dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, aunque hay muchos dioses por ahí y hay muchos señores, señores en el sentido de reyes, gobernadores en la tierra, seres humanos que gobiernan. Pablo de eso dice, para nosotros, y se refiere a él y a todos los que están en el Mesías, hay un solo Dios, el Padre, porque Pablo era monoteísta, Pablo no era trinitarista, amigo que me escucha, y un solo Señor, Yeshua el Mesías. O sea que aunque cada ciudad tenga su gobernante y el César es el rey sobre todos esos gobernantes y cada ciudad tenga sus dioses, para nosotros, dice Pablo, los judíos, y para todos los que están también siguiendo a este Mesías judío, que es el rey escogido por Dios, hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, y hay un solo rey, que es el rey de los judíos, el rey Mesías. Y esto traía problemas en la región de Pablo iba. ¿Por qué? Porque perturbaba la paz de esa ciudad y entonces cuando él se iba dejaba un problema para los judíos helenos de esa región. Ahora, ¿por qué le traigo esto? Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio bien diferente a los demás evangelios que usted está leyendo. Primero, el Evangelio de Juan no sigue un orden cronológico. Esto lo sabemos porque inmediatamente, y lo he dicho muchas veces en este programa, Juan comienza hablando de Jesús virando las mesas en el templo, algo que los otros tres evangelios dicen que sucedió en la última semana o los últimos días de Yeshua caminando en Jerusalén y que eso fue una de unas causas de peso para su arresto y su eventual juicio. Así que claramente Juan nos está diciendo, ojo, lector, el Evangelio no debe ser entendido literal en todos sus aspectos. Tiene un sentido metafórico, podemos decir, o alegórico, algo que es bien conocido en el judaísmo heleno del mundo del Segundo Templo. La persona más conocida, amigo, del mundo heleno del judaísmo del Segundo Templo es Filón de Alejandría. Si usted ha leído alguna vez los escritos de Filón, usted va a encontrar que él habla en forma alegórica con respecto a la lectura de los textos narrados en la Torá, los cinco libros de Moisés, los relatos escritos en el rollo de la ley, que son los cinco libros de Moisés o la Torá del Eterno, la ley divina,
Filón es el más conocido con respecto a cómo se entendía en forma metafórica y alegórica los relatos. Y podríamos decir con este sentido que Filón es el primer judío filósofo conocido, aunque hay otros y muy pocas personas los conocen. Por ejemplo, si algún día usted tiene la oportunidad de leer una Biblia cristiana, una Biblia católica, usted va a encontrar un libro llamado Eclesiástico. Y este libro eclesiástico fue traducido por un judío de nombre Yeshua ben Sirá. Yeshua, hijo de Sirach. Y este libro, escrito o traducido por él en griego, es también una obra filosófica del pensamiento conceptual judío heleno con respecto a las leyes divinas y las historias narradas en los textos. El Evangelio de Juan no es la excepción a esta idea, a esta forma de pensamiento. Incluso los historiadores dicen que este Evangelio fue escrito mientras el discípulo Juan estaba en Éfeso. Éfeso es una de las congregaciones más celosas en la santidad hacia Dios. Incluso si leemos la carta escrita por Pablo a esta congregación de creyentes en la mesianidad de Yeshua, es a esta congregación donde Pablo le dice que ellos han venido a ser coherederos y miembros de la familia de Dios. Y es interesante esto porque nos habla de cómo Pablo los percibía a ellos como discípulos del Mesías. Y se dice que este evangelio fue escrito allí y que este evangelio tiene sabor judío esenio, si podemos decirlo así, y sabor judío heleno. Y digo sabor judío esenio porque si el autor de este evangelio es Juan, el hijo de Zebedeo, entonces este discípulo tiene influencia en su pensamiento conceptual de la realidad divina del mundo de los rollos del mar muerto, porque él era originalmente discípulo de Juan el Inmersor. Y a su vez, digo que tiene sabor judío heleno por las diferentes o la exposición alegórica que va a tener este texto. Y toda esta introducción para poder llevarlos a ustedes entonces a estos minutos que nos quedan a este texto de Juan. Comienza diciendo de la siguiente forma. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, interesante, esto es importante. Aquí vas a ver mucho que el autor va a hablar de los judíos, claro, porque si la audiencia a quien él está dejando este evangelio es una audiencia gentil, pues sería muy lógico hablar de los judíos o señalar a los participantes de la historia de Jesús como los judíos, porque Jesús nunca salió de su entorno judío. Lo más que tenemos de Jesús saliendo del entorno judío es el mundo de los samaritanos, donde se debate si los samaritanos son realmente descendientes de Jacob o no, a los cuales en este evangelio vamos a ver que la persona, la mujer que está allí, proclama ser descendiente de Jacob. Así que si podemos decir, de cierta forma, Jesús nunca salió de su entorno de la familia de Israel. Y esto nunca salió de la tierra, si podemos decirlo así. Y esto es bien importante cuando leemos estos textos porque Jesús va a escoger a otro judío. E incluso Pablo de Tarso dice que Dios lo escogió a él para que él proclamara, para que él viera al justo. Eso se encuentra en el capítulo 22 del libro de los Hechos y escuchara su boca. O sea, que fue Dios el que le permitió a Pablo ver a Yeshua resucitado. Esto es importante, ¿por qué? Porque el mismo Mesías va a decir en los evangelios que es el Padre, es Dios el que hace que otra persona, en este contexto sus hermanos judíos, puedan ver que Él es el Mesías. Así que buena, perfecta relación estas palabras de Pablo con esa idea. Es interesante que aquí el texto está hablando de unos judíos que creen que Yeshua es el Mesías. Incluso cuando usted lee el Evangelio
de Juan diciendo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriré. De ninguna manera Jesús está utilizando la expresión yo soy, aludiendo a Éxodo capítulo 3, donde allí Dios se le manifiesta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, donde en hebreo dice, Ejie Asher Ejie. Aquí Yeshua está diciendo que si ustedes no creen que yo soy el Mesías, en sus pecados morirán. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 31 inmediatamente los que habían creído que Jesús es el Mesías, él entonces le dice cuál es el próximo paso, convertirse en sus discípulos. Y miren esta palabra. Si vosotros permanecéis en mis palabras. Tradicionalmente se ha entendido esto como Jesús queriendo decir a los evangelios, la Biblia, el Nuevo Testamento, que habla de él. Pero recuerden que Jesús, cuando Jesús dijo estas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Aquí hay una idea completamente judía que muy pocas personas conocen y es el concepto de la relación discípulo y maestro. Yeshua está hablando aquí ahora de discipulado. Cuando Yeshua está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra griega allí se puede también traducir como mis enseñanzas, mi instrucción. Si ustedes aplican lo que yo les enseño a ustedes como mis discípulos, si ustedes lo aplican, entonces son realmente mis discípulos. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Cuál es la Biblia que conocía Jesús? Es lo que usted debe conocer, preguntarse primero. Jesús no tenía el Nuevo Testamento, Jesús no estudiaba el Nuevo Testamento, Jesús no predicaba del Nuevo Testamento, porque eso no existía, hermanos. Amigos que me escuchan, lo que existía en el tiempo de Jesús es lo que usted llama hoy Antiguo Testamento, es lo que usted llama hoy el libro que ya fue abrogado y abolido y ya no tiene valor alguno en este nuevo plan de Dios a lo que claramente, si Jesús estuviera presente, brincaría de la mesa o de la silla y quedaría asombrado, porque de ninguna forma él estaba hablando de eso. Así que cuando Jesús está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, se está refiriendo a sus enseñanzas. Sino, si, y obviamente la audiencia aquí son los judíos, él está hablando a judíos, no está diciéndole esto a gentiles, él está diciendo a estos judíos. Si ustedes siguen mis enseñanzas, van a ser mis discípulos y conoceréis la verdad. Y esto es bien interesante. La palabra conocer ahí en griego habla de recibir una información y entenderla. Incluso Yeshua habla mucho de esto en la parábola de las tres semillas, donde el Lucas, si no me equivoco, escribe que Yeshua dijo, estos son los que dan el buen fruto, son los que oyen la palabra y la entienden. Interesante, ¿no? Oyen las enseñanzas de la Torá, porque a eso es lo que, esa es la Biblia que tenía Jesús, y la entienden. ¿Quién es el que enseña la Torá? El maestro. ¿Quién es el que la escucha? El discípulo. Ese es el mundo de Jesús que muy pocas personas conocen cuando leen las historias de Jesús de Nazaret. Así que cuando Jesús dice y conoceré la verdad, se está refiriendo a entender la información que él va a transmitirle a estos discípulos basado en sus enseñanzas que tienen su origen en la palabra divina que Dios le habló a Israel. Y conociendo esto, conociendo verdaderamente el significado de las palabras sagradas que Dios le reveló a Moisés y también habló a los profetas, por un maestro que sabe el corazón de Dios, vas a ser libre. Y vas a darte cuenta que en esta conversación, Yeshua habla, este evangelio es bien interesante, Yeshua habla, nadie lo entiende. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque Yeshua le dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Amigos, conocer la verdad no es una experiencia personal con Jesús como algunos han interpretado. Conocer la verdad en el pensamiento conceptual judío del tiempo de Jesús es que venga un buen maestro y enseñe el camino de Dios, que enseñe la palabra de Dios. Y en el tiempo de Jesús, la única Biblia que existía es la que hoy usted llama Antiguo Testamento. Y vas a encontrar que le dicen a Yeshua, esta audiencia que está allí presente, parece que no entiende a Yeshua, dice, descendientes de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y mira la respuesta de Yeshua. De cierto, digo que todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Es interesante estas palabras de Yeshua en este evangelio, ¿sabes por qué?
Porque el mismo autor de este evangelio escribe una carta llamada Primera Carta de Juan, donde en uno de esos capítulos de esa carta, porque es una carta, no es un libro, él dice algo que muy pocas personas tienen en cuenta cuando hablamos del pecado. Y es que él dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 4: todo el que practica el pecado también practica infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, y lo que está diciendo este hombre es cierto, lo cual yo como discípulo de Yeshua creo que es cierto, porque así lo muestra la ley del Eterno, dada al pueblo de Israel. Entonces Yeshua está diciendo a sus hermanos judíos: ustedes si ustedes son mis discípulos, ustedes aplican en su vida mis enseñanzas que salen de la lectura de las leyes sagradas, porque el maestro Nazaret enseñó la ley de Dios. El maestro Nazaret era un maestro de Torá. Por eso es que los discípulos decían: Rabí, maestro. Él era un maestro de Torá, además de ser el Mesías, porque mira qué interesante, creyeron que era el Mesías. Muy bien, ya eres un creyente de que Él es un Mesías, pero vamos ahora a convertirte en un discípulo. Y hemos hablado muchas veces en nuestro centro de estudios que un creyente no es lo mismo que un discípulo. Un creyente, una persona puede creer que Jesús es el Mesías y puede tener otro maestro rabino, y de ninguna forma se va a perder, como algunas personas piensan por ahí. Puede ser discípulo de otro rabino y creyente en que Jesús es el Mesías. Eso estamos hablando en el mundo de Jesús. Pero un discípulo es una persona que reconoce que la única autoridad sobre su vida en lo que respecta al camino de Dios es su maestro. Por eso es que en ocasiones los discípulos veían a su maestro como un padre, porque el maestro poseía las llaves del reino de los cielos. El maestro era visto como aquel que le podía dar palabras de vida eterna. Esto porque era un expositor de la Sagrada Torá. Este es el mundo de Jesús que nosotros tenemos que volver a conocer, porque si lo volvemos a conocer, amigos, y lo entendemos, vamos a ver un Jesús bien diferente. Y vamos a ver unos libros, unos relatos sobre su vida y obra bien diferente a lo que naturalmente conocíamos. Entonces, claramente Jesús está refiriendo, incluso si usted va al capítulo 17, si usted quiere saber a qué verdad habla Jesús ahí, vaya al capítulo 17 de Juan y usted va a encontrar que es Yeshua orando por sus discípulos ante el Padre. Le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y vuelvo y repito, cuando Jesús dice tu palabra es la verdad, ¿a cuál palabra le estaba haciendo referencia? Al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y no me tome a mal. Esos documentos son valiosísimos, son los escritos nazarenos, son los que hablan de la vida y obra del Maestro Nazaret, pero no solamente la vida y obra del Maestro Nazaret, sino las enseñanzas nazarenas para aquellos que queremos ser discípulos del rabino de Nazaret. Creemos que Él es el Mesías, pero queremos también que Él sea nuestro Maestro. Pues estos documentos nos hablan de sus enseñanzas, pero eso es bien diferente a pensar de que estos documentos iban a reemplazar la Biblia que Jesús conocía. Así que cuando Jesús le está diciendo aquí en el versículo 34, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, es la ley divina la que define qué es pecado y qué no. Así que definitivamente Jesús está refiriéndose a conocer la palabra de Dios por boca del Maestro de Nazaret, quien salió de Dios. ¿Quién mejor puede entender el corazón de Dios que el Mesías, que salió de Dios? Y esto decimos el corazón de Dios porque si usted coge la primera letra de la palabra Bereshit, que es la palabra en el principio, que es la letra Bet, y la última letra de la última palabra escrita en el rollo de la Torá, que es Israel, que es la letra Lamed, y la une, esas dos letras, usted tiene la palabra corazón en hebreo, Lev. Así que ¿quién mejor puede conocer el corazón de Dios que el que salió de Dios?
el Mesías. ¿Y qué mejor que hacer, convertirnos en sus discípulos y aprender de Él cómo se camina el camino de Dios? Pero conocer, escuche bien amigos, al Mesías judío que el libro tiene escondido. Les hablo por ello, se les doy gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB. Espero estar con ustedes la semana próxima. De mi parte, deseo una excelente semana. Shalom.